Hola, en esta ocasión aprenderemos a usar listas ordenadas y sin ordenar. Cuando desarrollamos nuestros proyectos web, necesitaremos en algún momento listar cosas, como por ejemplo las partes de un vehículo o los componentes o características de los computadores. Para dar un orden atractivo a estos elementos, necesitamos usar las etiquetas de listado. La creación de listas nos presenta dos alternativas: listas ordenadas y listas sin ordenar. La diferencia radica en que el primer tipo se muestra de una manera ordenada a través de números, mientras que el segundo utiliza viñetas. Las viñetas son dibujos que demarcan un texto. Por ejemplo, primer término, segundo término. En este caso, el asterisco es la representación de la viñeta. Comencemos con las listas ordenadas o numéricas. Para su creación se requieren dos tipos de etiquetas: la etiqueta all como etiqueta principal y la etiqueta li como etiqueta secundaria. ¿Cómo funcionan? Vamos a listar los elementos de un vehículo. Primero, escribimos la etiqueta principal all con su respectivo cierre. Luego, entre estas etiquetas, encerramos cada uno de los elementos entre las etiquetas li. Por ejemplo, en esta lista ordenada, podemos agregar los elementos llantas, puertas, motor, asientos y carrocería. Si observamos el resultado en el navegador, vemos una lista numerada. Ahora, si quisiéramos crear una lista con viñetas y no con números, lo que debemos hacer es conservar la misma estructura anterior y reemplazar el all por ul. Tanto en la apertura como en el cierre. La estructura queda de la siguiente forma. Ahora que aprendimos el concepto de listas ordenadas y sin ordenar, vamos a crear listas anidadas, es decir, listas dentro de otras listas. Cuando hablamos del transporte, podemos clasificarlo en aéreo, marítimo, terrestre. Cada uno de estos tres términos también posee clasificaciones. En el caso de terrestre, están los carros y las motos. Para el aéreo, están los aviones y helicópteros. Y en el caso del marítimo, están los barcos y las canoas. Construyamos una lista ordenada donde tengamos el elemento transporte y dentro de esta clasificación una lista no ordenada con los elementos aéreo, marítimo y terrestre. Dentro del aéreo, construyamos una lista ordenada al igual que en marítimo, pero en terrestre, hagamos que la lista sea desordenada, con las alternativas carro y moto. Luego de guardar y renderizar de nuevo nuestro archivo en el navegador, observemos el resultado de la estructura que construimos. Hasta ahora hemos trabajado con dos tipos de listas: las ordenadas y las no ordenadas. Adicionalmente a estas listas, existe otro tipo conocido como lista de definiciones y términos, la cual se asemeja a un diccionario, donde primero se define un término y en el paso siguiente se escribe la definición del mismo. En este nuevo caso, vamos a crear un glosario de términos para el deporte canopy,
con sus respectivos significados. Por ejemplo, vamos a definir la palabra tirolesa. Para crear una estructura con definiciones, debemos usar tres etiquetas nuevas. Por una parte, usaremos la etiqueta DL, que define la creación de un listado de términos. Luego usaremos la etiqueta DT para definir el término y DD para establecer el contenido de la definición. De manera práctica, crearemos una estructura de código en ese mismo orden para mostrar la definición de tirolesa. Así, hemos creado una lista tipo diccionario. Adicionalmente, podemos complementar esta estructura utilizando las etiquetas M y Strong para resaltar algunas palabras dentro del contenido. Hasta la próxima.